encontré muy interesante que recién leí un estudio que indica que la comunidad latina trabaja pues típicamente un promedio de 3 veces más horas que sus compañeros y al fin ganan menos de mitad de lo que pues los compañeros ganan. Y eso yo quiero, pues me gustaría hacer un cambio, ¿verdad? Para nuestra comunidad. Pues esto es el cambio, ¿no? Ya no queremos platicar otro año que las cosas tienen que cambiar. Aquí es el cambio. Pues, ahora en inglés. Hi, my name is Ray Rivera. I'm a real estate agent. Welcome to Grid, Construyendo el Futuro, Building the Future RVA. And our goal here really is we really want to empower minority community, the Latino community. Recently, I was up at an event in DC, and we were talking about studies. Latino community on average works three times as many hours as their counterparts, their peers, but yet they earn less than half as much. And that's an interesting statistic. It's a fact. And we want to change that. We feel that we want to, a lot of the minority community wants change, but that comes with the need of guidance, integrity, and leadership. And so instead of sitting on the sideline and talking about it year after year, why not be the change? So this is the start. Thank you all. Yes, absolutely. Absolutely. Yeah, for sure. All right, cool. So, all right. Thank you all for coming out. It's a pleasure to hear everybody's here to learn about investing and wholesaling. I'm actually excited to share what I know about wholesaling with you all. And it just make it very simple because this is not something that needs to be made complicated. People try to sell you on different businesses or different sides of real estate, making it complicated. And I want to set the tone and let you guys know that this is not complicated. Why I'm here in front of you, why I'm qualified is because I feel like I'm simply the best. I teach people how to do this business. I'm very relatable. My teaching style is very simple. And, I'm going to start with the basics today, but I've been doing wholesaling for 10 years. Él está aquí esta noche para enseñarnos el negocio de wholesaling, que es también como asignando propiedades. Entonces, él dice, ¿por qué estoy aquí esta noche? Porque simplemente yo sé que yo soy el mejor y que puedo darles la mejor enseñanza del negocio que yo tengo, de lo que yo sé hacer. Lo he venido haciendo hace como 10 años y esta noche quiero enseñarles por qué, porque no es nada difícil, es algo simple y les voy a enseñar de la mejor manera posible para que lo vean lo simple que es. Yeah, so Eric's a young man. I grew up over in the south side of Richmond off of Jefferson Davis Highway. I know you guys are familiar with that area. I wanted to be a millionaire, but I couldn't, play basketball. I wasn't that good at entertaining, but I wanted to make millions. My mom always told me that I needed a maid, and I kind of agree with her. After a while, I said, "You're right," And so I I Googled one day how to be rich, and I started with self-development, and that led me into in real estate. So I found real estate was an avenue that I could build wealth without as many credentials. Okay. Y él siempre le interesó la riqueza, siempre quiso llegar a tener dinero y dice que su mamá, por ejemplo, le decía, tú necesitas una sirvienta, tanto así que él quería pues tener comodidades. Entonces empezó a averiguar sobre, dice que no era un buen basquetbolista, no era bueno en el deporte, entonces empezó a averiguar sobre la inversión en bienes raíces, cómo podría hacerlo. Se metió en Google. Se metió en Google, dice, y ahora... ¿Cómo puede ser el rico? Es lo que literalmente empezó a buscar. So I ended up finding that you could build wealth through your mindset and your thought process. And that kind of led me down a rabbit hole on YouTube. That I end up finding some interesting avenues as far as how entrepreneurs build wealth, and real estate was the #1 industry that made the most millionaire.
Pues una vez que entró en Google cómo hacer riqueza a través de bienes raíces, encontró que la mayoría de los empresarios grandes hicieron su riqueza a través de bienes raíces y que todo está en nuestra mente, en querer hacerlo, en el esfuerzo que uno pone, en concentrarse en lo que uno quiere hacer y que de esa manera él lo llegó a hacer. I feel like mindset is the number one prerequisite to achieving any worthy ideal. So success is the pursuit of a worthy ideal. In that pursuit, you need to have the fortitude mentally to break through the obstacles and roadblocks. So mindset is number one because it prepares you for the journey ahead. So, todo está en el poder de la mente, está en el querer, en nuestra fuerza de voluntad. Dice que él realmente cree y sabe que la fuerza de voluntad es lo que lo llevó al nivel donde él está ahora. So you go online, you find, it's what do you call it? You go into a rabbit hole. Right. Right? You find all of these things that can make you wealthy. You find real estate. Then what does Eric do? So Eric, I find real estate. Eric goes to Mosley and Flint, and they have 3 month, and a week. Eric takes the week class. And there, I meet some good people. I meet one person in particular that was just kind of hanging in the back of the classroom, not really paying too much attention. And they were like acing the test. I was like in the front row and I was doing like 90s and 95s. And I was just like, how are you doing this? And they told me that their partner sent them there to list the properties once they were done flipping them. So that piqued my interest into investing. Después de meterse en el internet, buscar qué tal en YouTube, él decidió a tomar la clase, el examen de ser agente de bienes raíces, que la compañía se llama Mosley Flint, está en West End, en Henrico, por Short Pump. Y ahí él se fascinó. Pero lo que él encontró muy interesante es que él estaba estudiando, él era el primer estudiante sentado a la par de al frente, estudiando diariamente, tratando con todas las pilas, ¿no? Y lo que sucedió es que él encontró que había un caballero que estaba sentado a la parte de atrás. Y ese caballero parecía que no le interesaba mucho, no le ponía muchas ganas, pero con una o la otra estaba yendo muy bien, estaba pues pasando todo el examen. Pues Eric habló con él y dijo, ¿y por qué razón es que tú estás aquí? Porque, sin embargo, parecía que él no estaba tan interesado. Y el caballero le dijo a él que la razón que él estaba allí específicamente es porque él solo estaba ahí porque su socio arreglaba casas y él solo estaba dedicado para subir las casas, ponerlas en venta. Ya estuvo. Y ahí es donde se fascinó, es muy diferente. La curiosidad, ¿no? Okay, so you find out that his partner's flipping houses. That fascinates you. So that sounds like a little bit of human capital, right? You have access to someone now that intrigued you. Mm-hmm. What do you do next? So what I did after that was I asked if I could take that particular person's partner out for lunch. So like I said at the beginning, I did some research and I did a Google search and it led me to self-development. And in self-development, it showed me how to bring value to somebody that had more than me. And that value was I could take them out to lunch. You can always offer to take somebody out to lunch. People gotta eat. right. So, I offered to take that person's partner out for lunch, and that's how I made the connection that got me into wholesaling. That's awesome. Yep. That's awesome. Okay. Entonces él ofreció a esta persona, al amigo de esta persona que estaba también allí estudiando para ser agente de bienes raíces, le ofreció llevarlo a comer un lunch para poder conectarse con él y aprender. Pues también empezó a ver, Google era su mejor amigo para todo, entonces también empezó a aprender allí un poco más de cómo hacer esto. Pero sí, las conexiones son todo, esto nos demuestra que conexiones
te llevan a aprender también, por supuesto. Qué gran herramienta es Google, ¿no? So let's start with the very simple question of what's wholesaling? Okay, good question. So wholesaling is essentially, it's a marketing position. So wholesaling it's not as much real estate as it is marketing. So in wholesaling, you're essentially marketing to individuals that are in a distressed situation that will create a desire for them to sell their property at a discounted price. So that's how you can get in position to actually control a property that you're in turn able to wholesale. Okay. Does that make sense? Yeah, absolutely. Ok, entonces él está preguntando qué es esto de wholesaling o asignación. Él dice entonces que no es tanto relacionado al real estate, pero es más relacionado a marketing. Trata de hacer el mayor marketing posible a las personas alrededor que no están en las mejores situaciones como para poder vender su casa en ese preciso momento. Entonces, al llegar el marketing a esas personas, ellos... Es una oferta que les hacen al querer ellos vender su casa. Entonces, el wholesaling es que ellos puedan venderla sin tener que entrar en el mercado de bienes raíces. So, what value do you see a wholesaler plays in the equation of selling that house? Yeah, so... Like, why does someone decide, let me work with a wholesaler? Yeah, so 9 out of 10 times, most people only know of real estate agents. And when they think of a real estate agent, they think of, hey, my house has to be pretty for me to sell it. So those individuals that have inherited a property that the roof is gone and it's been caved in for 10 years, they're like, a real estate agent would never touch this house. So they're looking for someone that has cash, that wants to purchase this house and renovate it to sell it to someone that's going to live into it. So that is what makes a wholesaler essential in the real estate marketplace. Is these individuals are looking for someone that essentially can pay cash for it and can do something with the property to get it ready for a real estate agent from their point of thinking. Yeah. They don't know the inner workings of the real estate industry, so they don't know that there's rehabbers, fix and flippers, landlords. They just know real estate agent. And they know real estate agent want pretty properties. So when you show up as the wholesaler, marketing as someone who has cash or access to capital, then they see you as like a priceless value add to their life because they didn't know where to find you. Entonces, lo que él dice ahora es que usualmente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, las personas en general estamos acostumbrados cuando pensamos, quiero vender mi casa, necesito vender mi casa, pensamos en un agente de bienes raíces. Entonces, ¿qué pasa? Al pensar en agente de bienes raíces, solamente sabemos y nos enfocamos en la parte, tengo que poner bonita mi casa, tiene que estar todo nítido, arreglado, tiene que estar perfecto. Y nadie piensa, bueno, en el caso de las personas que que tienen una casa en malas condiciones y que no tienen el capital para poder arreglarla, pues se quedarían estancados. Ellos piensan, ¿cómo vendo mi casa si no tengo esa posibilidad de ponerla bonita? Si el techo se me cayó, no tengo el dinero para poderla arreglar. Entonces, prácticamente los wholesalers son la salvación de estas personas que no pueden vender su casa dentro con un agente de bienes raíces que tenga licencia. Bueno, desde mi punto de vista, hago una comparación. Los wholesalers serían los agentes de bienes raíces de las personas que no pueden tener una casa presentable, bonita, arreglada y que está prácticamente en malas condiciones. Entonces, el wholesaler representa un gran valor para las personas que no pueden vender su casa dentro del mercado de bienes raíces. Representa un gran valor porque es como la salvación. Tengo la oportunidad de vender mi casa y tengo la oportunidad de recibir cash porque el wholesaler sabe o tiene la estrategia de venderla, tiene la oportunidad de recibir ese cash a través de este sistema, para pagarle a esta persona que está queriendo vender esa casa que ya está en malas condiciones. Okay, so we know what wholesaling is. We know the value of wholesaling.
So if I wanted to today leave here, and I want to get into wholesaling, what do I need to know? Well, Y la pregunta que le presenté es que si quiero salir de aquí hoy día, esta misma noche, ni quiero ser wholesalero, no, es mi palabra, wholesalero. Solo le pongo la O, ya estuve. Si quiero hacerme wholesaler, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Verdad? ¿Qué son los próximos pasos? Estoy hablando de plata, estoy hablando de pues, herramientas, sistemas, de todo. Conocimiento. Exacto. ¿Qué es lo que necesito? yeah, so you need to know your target audience. You need to know who are these people that are going through these situations that create, that you can add value to. So, so there's different types of situations out there that create distress. So someone may have inherited property that they can't afford. They may be behind on taxes. They may have gotten a divorce and they just don't want any parts of the property. So there's different scenarios that create a win-win for the wholesaler and the homeowner, right? And so I think that's the first thing, is to identify your avatar or your target audience, is to understand who these people are, where they're residing, where can you find them, and how can you get in front of them to show them a value add, to show them where you can add value, to be able to take them out of the situation that they're going through. Okay. So that's the first thing that I think that you would need to know. Eso es, suponiendo que esta misma noche queremos salir y empezar a hacer wholesaling, necesitamos identificar a las personas que están en situaciones no tan afortunadas, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que hereda una propiedad, son muchos hermanos y no saben qué hacer con esa casa en malas condiciones. Gente que está debiendo los taxes y no tiene cómo pagarlos. Gente que tal vez divorcio, un caso de un divorcio también puede ser que la gente se está divorciando y no están en las mejores condiciones para vender esta propiedad. Entonces necesitamos en primer lugar identificar alrededor quién está en esta situación, pero la pregunta es ¿cómo? How to identify them. Okay, so a lot of the information is in public records. So a lot of information can be found in public record databases like court documents. So you have like foreclosure that has to be filed in the record room in whatever municipality, whether it's the county, whether it's the city. Divorces are the same thing. They're filed in court documents, in the record rooms, in municipalities. Taxes, those are public records. So there's and there's the ability to drive around neighborhoods and just simply identify these properties with your own eyes. Those are the best leads, because I mean sometimes you can see tall grass, you can see bushes, you can see mailboxes full, telephone books on the porches. Those are key indicators, and sometimes those are high leads before they get to the public records. So those are the some of the ways that you can identify these properties that'll in turn lead you to the people that you need to talk to and get in front of to let them know, hey, I can take care of this problem for you. And that's some of the best stuff you can do, because these people are really looking for you. Entonces necesitamos irnos a las cortes, los récords públicos. Allí podemos encontrar la gente que está debiendo taxes, la gente que está divorciándose. Todos estos récords están en las municipalidades, en las cortes, están disponibles. O también podemos identificar solo manejando alrededor de los barrios, vecindarios, viendo casas que están, por ejemplo, con la caja del correo llena de cartas. Es una señal de que puede ser que ya las personas no están allí, o esta casa está abandonada, necesitan venderla, están con problemas. Entonces podemos acercarnos y simplemente preguntar, averiguar directamente qué es lo que está pasando, si es que necesitan ayuda, y ofrecer nuestros servicios como wholesalers, por supuesto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cuál es la demanda según lo que él conoce?
en Virginia. ¿Y qué porcentaje de esa demanda cubre él? So what would be the demand, like how Percentage. how much the percentage of the people that Yes. are in, las personas que tienen estas casas en problemas o la, Sí, sí. ¿Cuál es la demanda de la necesidad de personas como nosotros Yeah. y qué porcentaje cubre él de esa demanda? so how much percent would you say there is around in our neighborhood, our area of these houses, you know, and how much is the percentage that you cover? Like the market. Like what percentage of the market of the area, right? Right, of the You see. whole area of Richmond, how much would you say is the percentage of needing of wholesalers? So we have ran that type of data before. Uh-huh. However, that changes. Like, you know, the pandemic, like, you know, things happen all the time. People, you can Google the divorce rate, the, you know, the tax auction rate, the foreclosure rate. That fluctuates, right? So people are being foreclosed on more than usual after the pandemic, right? So when they're giving out no interest loans, there's no foreclosure. So you just have to kind of keep in touch with the market and you know, just be aware, just identify your strategy and your specific niche or target list. Meaning, if you're going to target divorce, stay up with that because it changes. And there's no way for me to say exactly the percentage of properties that need that, but there's data out there to look for. Like, I don't have those answers, but he or she can Google that data and say, hey, what's the divorce rate in Richmond right now? That'll tell them how many people are in a pool that may need their help. Because you still have to reach out to these people to see if they want to keep their property or not, you know? So it's all about getting in front of them, asking the question, and in turn, you know, if they need you, providing the value. Pues dice él que él no tiene la contesta directamente, pero parte de la razón es porque esa información se actualiza, pues, puede ser diariamente, puede ser cada semana. Específicamente la razón es porque depende el tipo de clientela que uno esté buscando. Por ejemplo, le doy un poco más información. Yo sé que uno puede sacar una lista de información de gente que están retrasados con los impuestos. Y eso, las cortes de los condados lo actualizan. What is the court? The court updates the tax, in arrears, right? Tax in arrears, what, every month, I would say? Delinquent taxes. They do it every week. Lo hacen cada semana. Pues cada semana se está actualizando. También ellos tienen, estamos dando el caballero que está allá atrás, de seguro. Hay gente donde se puede una inducción de agua en las casas. También puede ser que se queme la casa, vandalismo, por diferentes razones. Y puede ser que esa persona decida, no quiero quedarme con ella, pues la compañía de seguro le va a dar a ellos la plata y puede ser que ellos digan, la quiero vender, me voy a deshacer de ella. La cosa es que una casa así, la mayoría de las veces, yo lo hablo de siendo realtor, no es tan fácil para vender, y más en el mercado. Y la razón es porque el otro que lo va a comprar va a ser otro inversionista. Y pues ahí es donde uno hablando con un wholesaler que lo va a asignar, él ya tiene compradores o tiene contactos que se dedican específicamente a esto. Y pues los wholesalers, ¿no? Como le dicen, que tienen varios contactos, ya saben quién compra a qué gusto, o también hay realtors que también se dedican a eso. Pero por esa razón es muy difícil decir un número específicamente, porque puede ser gente que se están divorciando y la quieren ir así. Hay mucho. Yo, por ejemplo, conozco una ahora mismo por el hospital yendo para Short Pump que a mi esposa, la amiga, le estaba contando algo. Ella sabe que yo soy agente, trabajamos con muchos inversionistas, y lo que sucedió es que la señora le dice que le quiere vender la casa a su hija, pero tiene tanto problema con la fundación. Pues llamaron a una compañía, yo sospecho como un JES, nada contra JES, nada against JES, I'm just giving a story. Y lo que sucedió es le dieron un dineral que la hija dijo, no, ya no más. Sin embargo, ahora la quieren vender, pero saben que cómo van a vender una casa con un problema de estructura.
en el mercado. Un comprador la va a ver muy chula. Yo hago mi trabajo como agente, voy a hacer tan brutal un marketing, ¿no? La gente le llegan, se enamoran y después dice, tiene problema de estructura, $30,000. Ahí salieron, ¿no? Pues ahí es donde, teniendo ese contacto, les ayuda. Porque el wholesaler puede ser que ya tiene, porque ese wholesaler, varios wholesalers, y ahí vamos a la pregunta un momentito, también son inversionistas, algunos se dedican solo para asignar contratos. Pues varía dependiendo pues, los clientes. La plática es cuánto pueden ganar uno, que es lo más bajo, en el medio y lo más alto. Un aproximado. Promedio. I don't want to get in here and lie to y'all. But in some markets, price ranges are different. Varía dependiendo del mercado, porque los precios pues, obviamente también van a variar. Bienes raíces. Yeah, so for instance, in a market, in a California market, Como en caso como California, yeah, you may have a property that goes for 2.3 million, puede ser que una casa tenga un valor de unos 2.3 millones, right? And you may be able to wholesale that property for a couple of points, so meaning 2.5 or 6. Una casa así puede ser que tú lo puedas asignar unos 2.5, 2.6. So that's high six figures. However, we're not in California. Pues en ese caso, obviamente uno puede ganar un gran dineral porque 200, 300 mil. Está chévere, lo malo es, no estamos en California. And the market is different. Y el mercado es diferente. So the psychology of a seller La psicología de un vendedor changes with the market. cambia con el mercado. So when I first got started, the market was shifting from a recession, and people were still thinking, we were coming up, and they were thinking that their property was still valued low. Pues cuando él empezó una temporada donde las casas, ellos estaban saliendo de la recesión, la última, más recién, y en ese tiempo lo que sucedió es que los vendedores, los dueños propios, pensaban que las casas de ellos valían todavía tan poco. Y pues ellos estaban levantando, el mercado se estaba aumentando y por ese caso podían aprovechar. Yeah, so I was able to still contract properties at a very cheap price as the market was trending up, and we were seeing higher payouts from real estate investors that were actually fixing and flipping and paying the wholesaler. Now the market is Let me translate all right. that. Because that's going to be the next one. Right. Y pues en esa temporada lo que ellos podían hacer es que ellos podían asignar esas casas y esos contratos para un valor mucho más alto. Y la razón es porque los vendedores tenían la psicología que mi casa vale tan poco y pues él lo podía contratar a un precio y después asignarlo a un inversionista, y hasta ese inversionista tenía suficiente margen para poder remodelar y vender y ganar bien. Pues todos estaban comiendo muy bien. Ahora, hoy día, vamos a platicar qué tal. Right. So now the market is telling sellers, you know, everybody's seeing the highest price points ever, and sellers know that that the housing market is fire. It's hot. It's on fire. It's hot. So now when they come to a wholesaler or someone trying to contract or purchase their property, they're not being lowballed, they're not taking low offers. If anything, they want more than what their properties are worth. Pues hoy es muy diferente. La razón es que ellos saben que nosotros acabamos de terminar unos 2 últimos años recién, ¿no? Que eran los 2 años o el año más caliente en toda la historia de los Estados Unidos en bienes raíces. Y con esa psicología, los vendedores todavía tienen la condición, la mentalidad, que las casas de ellos todavía siguen valiendo mucho más de lo que en realidad vale. Y pues lo que está sucediendo es que si él le da un precio a un vendedor, algunas veces hasta lo que en realidad vale, ellos quieren hasta más. Porque ellos tienen la condición, la psicología, que todavía se están vendiendo a un precio mucho más alto. So I would say anywhere between $5,000 and $30,000 is what wholesalers are making now.
Pues un promedio puedes ganar no menos de unos 5 a unos 30,000 por casa. Eso es la realidad, lo que tú puedes anticipar. You wanna get a house, right? So, what does that look like, right? We know it looks sexy. We know online, wholesaling, this, that. What does wholesaling look like when you come into the office? Pues la pregunta siendo es, ok, ya sabemos cuánto es que ellos pueden ganar. Una idea. La realidad, quiero saber la cantidad, qué es el trabajo diariamente, ¿no? Para un wholesale. En otras palabras, ellos entran a la oficina. ¿Qué en realidad es lo que ellos están haciendo? Y más empezando de cero, no uno nuevo. Yeah, so I think that depends on the person, right? So, Varía la persona. so to be successful in wholesaling, you either need to have a substantial amount of time or a substantial amount of money. Para llegar a un éxito muy alto siendo wholesaler, tienes que tener una combinación de una a la otra. Tienes que tener mucho tiempo disponible. Ojo, tienes que tener mucha plata disponible. Una de las dos. Yes. Right. So for me, Para él, yeah, as a full-time wholesaler, when I come into the office, como wholesaler full time, no. we're doing marketing. There's different ways that you can do marketing. Ellos, la manera que ellos están haciendo las promociones y hay diferentes maneras de promocionar. So depending on whatever your marketing channel is, you're having leads coming in. So Dependiendo de la manera que estés haciendo tus promociones, los canales que lo estés utilizando, pues va a variar la cantidad de leads, no, solicitudes que tú vas a recibir. and there's a lot of wholesalers that are hearing about this, starting to do the business, and follow-up is very important. Pues hay varias gentes que lo están empezando hoy día, han escuchado, pero la parte bien importante es dándole el follow, no dando esa Seguimiento. Right. So that's the most important part is being the first to the deal. Lo bien importante, that's gold. Es muy importante que tienes que ser el primero para esa persona. Yeah. Ese vendedor, en otras palabras, el dueño propio de la casa. Yeah. So that's the most important factor is having systems in place where you're not letting things fall through the cracks, essentially. Tienes que tener sistemas puestos en sitio donde las cosas no se están perdiendo, metiendo ahí por las fregaduras, porque si no, pues estás perdiendo las oportunidades. Wholesaling is a numbers game, and you're gonna need to have somewhere that you keep your leads so that you can manage them and things don't fall through the cracks, like customer relationship management software. So when we start talking about wholesale, we're talking about real estate agent. No. I'm messing with you. We talking about wholesale. Pues no, broma. Pues tienes que tener tus sistemas, tienes que tener los puestos. What was it? ¿Qué otra? What was that again? CRM, customer relationship management. Tienes que tener lo que le dicen un CRM, que es un sistema donde estás manejando todos los leads, las gentes que pues te salieron de tus promociones están entrando. Ya cuando entran en ese sistema, tú tienes que tener pues un proceso, que es otro sistema, pero no literalmente, es un proceso donde puedes seguir dando Hacer seguimiento y tener buena relación, que es el customer relationship, que dice Esa es la relación. con los clientes, una buena relación con los clientes. Sí. Yeah. So you're saying that there is a lot of competition. How is the competition for you right now? The competition is not good. Yeah. Pues it's Like it's tall when you say it's not good? It's a lot of people, but it's low quality. Pues, okay, that's good then. Yeah. Pues, lo que les estoy diciendo, la pregunta es la competición. ¿Cuánta competición hay hoy día? Y cómo compara él eso. Y la contesta que él acaba de dar es que no está tan bueno. Pues yo quise aclarar, no es tan bueno para empezar o para hacerlo, ¿qué tal? Y la contesta es que en realidad es que hay competición, pero no hay competición de buena calidad. Pues es una calidad muy baja. Pues sí hay bastante, pero no tantos que, sean tan buenos.
That's a good thing. It's kind of like the agent business. Exactly. Yeah. You know, you learn from Ray, you do a good job. It's all about your mentorship. It's all about where you're getting your information. A lot of people hear about it. A lot of people have made real estate wholesaling look sexy, but you know, they don't have the right information to complete the customer experience, because it's about marketing, building rapport, building relationships, and making someone know that, hey, I'm gonna solve your problem. Yeah. That's the message you want to deliver, and that requires skill. Lo que le dice es, la meta que tú tienes como wholesaler, no, es tú quieres tener la habilidad de informarle a ese dueño propio que yo tengo la contesta a tu problema, yo tengo la solución, y eso es la meta, para que ellos vean el valor en pues, tus servicios. Uno escucha de tantas casas que hay, no, tantas casas que están desbaratadas. Al fin, ¿cómo es que un wholesaler toma la decisión con quién él va a trabajar y cómo es que ellos presentan esa casa? En otras palabras, ¿qué calificaciones ellos utilizan para decidir con quién ellos se la van a promocionar o presentar? So she asking how to How do get. you pick as a wholesaler who you're going to pass that on to? Is it relationship based? Is it just, you know, like a blast email? How do you go about that? For the most part, it's just a streamlined process. When I first started, it depends on where you're at in the business. For me, when I first started, I only did business with people that would help me to get to the next level. So I wouldn't sell. I would take a loss up front. Like I remember times where I took maybe a $20,000 loss to learn a strategy that would make me hundreds of thousands of dollars. Pues, eso es relación. Él cuando empezó, él decidió y tomó las decisiones hasta hacer negocio con gente donde él estaba perdiendo una diferencia de $20,000 haciendo un negocio con esta persona que con otro o otra, y la razón es porque él sabía que esta persona a largo plazo le puede ayudar a llegar al próximo nivel. Pues él estaba pensando siempre al fin, no a largo plazo, y perdiendo hoy, pero sabiendo que a largo plazo él sí estaba llegando a aumentar su riqueza. Oh, what she said, I mean, okay, you went through that first, at the beginning, but now, who do you present these houses to? Yeah, who's Eric today? Where's Eric at? So this is a streamlined process in the business of wholesaling. There's marketing, then there's acquisitions, then there's lead management, transaction coordinating, and then there's disposition. Pues hay diferentes niveles de cualquier negocio, ¿no? Una va a la tienda, por ejemplo, Target, Walmart, hay diferentes departamentos, recursos humanos, logísticos, diferentes departamentos. Él ya llega a un nivel donde él tiene diferentes departamentos que le trabajan a él. Ellos están promocionando diferentes canales, marketing. Aquí ellos están dedicando a correr, calcular números, analizar. Ellos aquí están encargados a promocionar para los inversionistas que se lo van a comprar. Pues él ya no está corriendo haciendo todos los mandados. Él tiene un negocio y gente que le trabajan a él. Yeah, so we do vet our buyers. We do require them, like Ray, he does as an agent, he needs a proof of funds. Él hoy día sí califica a los compradores. Por ejemplo, si él está trabajando conmigo, él dice, mira Ray, tu comprador necesita una carta de calificación o algo. We do require high down payments Él or se requiere EMD. un depósito más grande. And then we don't have any contingencies in our contract. Él no pone ninguna condiciones en su contrato. En otras palabras, no te puedes salir. Si te sales, vas a perder tu plata. And they have to close with our attorney. Y tienes que hacer el cierre con el abogado de él. Question. Why? Why, as a wholesaler, you gotta work with my people? And I ask because there's some investors that, hey, I got my own relationship. Or and maybe they're no, maybe they're not no. So is that something you're strict on? Do you have some flexibility that person is reputable? Or is it, and if not, just why in general? Yeah, From we an really- educational point. We really don't, that's a non-negotiable because, Cambiando y utilizando tu propio abogado, compañía de título es algo que él no acepta. yeah, because I mean, if somebody has a title company that they work with, you know, they can kind of
spin you around La and razón es que si tú tienes una buena corriente con una compañía ya propia, lastimosamente tú tienes manera para básicamente manipular la situación. yeah, my attorney that works for me, he'll kind of do what I need him to do to make the deal work. El abogado que trabaja con él está dispuesto a trabajar y ver cómo es que ellos pueden hacer el trámite trabajar. So if I need him to tell a seller, hey, let's just say on the back end, I can't find a buyer for the property because the price is too high. En el caso que él no puede encontrar un inversionista que le compre el contrato, ¿no? Y porque el precio puede ser que esté muy alto. So I need to go back and get a reduction. I'll tell my attorney, hey, tell the seller that we need to, tell the buyer that we need to go back and do some more inspection on the property, or we need to get our lender's approval, or whatever he needs to say to make it make sense. And sometimes that happens if I allow a buyer to use their title company. They'll have their title company kind of do that to us. And we have a contractual agreement with the seller, and if they're spinning us around, then we're looking bad over here, and then that looks bad on our business, and we don't want that. Pues lo que le estaba declarando es que en los casos donde uno está trabajando con su propio abogado, él dice que, disculpa, cuando él está trabajando con su abogado, en el caso que el precio es muy alto, muy caro, él le llama al abogado propio y el abogado se encarga a llamar al dueño y le dice al dueño, mire, tenemos que hacer otras inspecciones o lo que sea para buscar manera para reducir el precio para poder ser el negocio que se dé. Hay veces donde los compradores como inversionistas hacen lo mismo cuando tienen sus propias compañías. Básicamente ellos le están buscando la cola, ¿no? Y lo retrasa a él, que después él tiene que enseñarle cara al dueño propio que se molesta y lo hace a ellos mirar muy, muy mal. Y pues hay una falta de, pues, uno siendo transparente con el otro. Yep. So that's the deal. I mean, if we require a down payment and they're not bringing the down payment to our attorney within the time frame that we agree, there's no deal, and we just move forward because they're tire kickers or they're not serious. Por ejemplo, si uno no está poniendo el depósito durante el tiempo que se escribió en el contrato, inmediatamente ellos siguen promocionando la casa, y la razón es porque ellos ya ven que uno pues no tiene la negro. La razón es por las acciones. Ellos están buscando la acción que uno está tomando. Y pues en ese caso ellos siguen promocionando la casa. No la aguantan. Yeah. Yeah. What, your classes are all online? Are they in person? How are they all online, or do you do anything in person? No, it's a mixture. Un mezcla. Yeah, so this particular link that I gave El you enlace guys, que él te acaba de dar, pues nosotros, it's gonna have training, but it's only to work Entrenamiento. with me in a joint venture pero solo fashion. trabajar con él, pero como social, juntos. So I'll help you through your deals, Él te ayudaría a vos con tus tratos, negocios, oportunidades, and we'll essentially partner up. y se van a asociar From start to básicamente del principio al fin. If he doesn't have the time, can he Anytime. put money to replace himself in the work, right? Like, how can he leverage himself so he can still do business with you, maybe a JV, without physically consuming his time from his day-to-day business? So tell him that we'll get him Pues la pregunta es, my Calendly, okay, and I have free 15-minute consultations, and we can discuss maybe partnering up to help him find his place. okay. Pues la pregunta es, teniendo la capital, no teniendo el tiempo, no, pero teniendo la plata. ¿Cómo es que uno puede hacer? Porque si uno tiene 9 a 5 niños, la vida y todo, es muy difícil, pero si tiene la capital disponible, ¿cómo se puede hacer para hacer negocio? Y pues la contesta y él dice, es diferente, y ahí se complica las cosas un poco, pues lo mejor es, él da consultas gratis de 15 minutos. Él tiene un enlace que se dice Calendly, y tú te puedes meter, poner qué día, qué hora, donde tú estás disponible, él está disponible, y es una consulta que es dedicada para usted, su solución específicamente para usted y donde usted está. Muchísimas gracias por su tiempo. Aquí vamos a concluir primera cita
Grid Construyendo el Futuro RVA. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. ¿Qué preguntitas tenemos a ver? Thank you so much.